Muy buenas noches. Qué bueno es nuestro Dios que siempre nos da la oportunidad de volver a conectarnos. Espero que como siempre Dios le haya cuidado, le haya bendecido, ya le haya fortalecido y en todo lo que ha emprendido usted ha recibido la tremenda bendición. Recuerde siempre, Dios está con usted todo el tiempo. Nunca le ha dejado ni nunca le va a dejar. Él siempre promete en su palabra. Él nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor hasta el día de hoy lo ha cumplido. Para mí es un placer nuevamente estar aquí en este lugar y vamos a estudiar la palabra del Señor bajo el título Nuestro único mediador. Así es que siempre tengan esto, que no hay otro mediador, sino solamente uno, y ese es Cristo Jesús. Vamos a orar para empezar la lección. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos das. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que te corresponde. Te agradezco, Señor, por todos estos días que han pasado, por todas tus bendiciones que nos has dado, por todos tus cuidados, porque hasta el día de hoy, Señor, tú permaneces fiel. Y como dice tu palabra, tú seguirás siendo fiel. Gracias te doy, mi Señor, porque nos has sustentado, nos has ayudado, nos has fortalecido. Y en medio de todo lo que se escucha, Señor, nosotros podemos decir, estamos en victoria. Porque tú nos ayudas, tú nos bendices, tú nos cuidas y nos fortaleces. Gracias, Señor, porque esos sueños, esos ideales que hemos tenido, esas ideas, poco a poco vemos cómo se irán cristalizando, porque sabemos y entendemos que estamos en un nuevo proceso. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú eres y haces en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar, como le dije, nuestro único mediador. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, y leamos el versículo número 31 y 32. Lucas 22, versículo 31. Estas palabras vino de parte del Señor hacia Pedro, cuando el Señor le dijo, es necesario que yo muera, y Pedro dijo, no, si es necesario que yo muera también, voy a morir contigo. Y el Señor le dice aquí en el versículo número 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Note aquí el Señor mismo le está dando todo el concepto que vamos a hablar en esta noche. Él es nuestro mediador. Dice, yo he rogado al Padre. O sea, él sabía que podía llegar al Padre de una manera más correcta, de una manera más directa. Y le dice, yo he intercedido por ti, en otras palabras. Yo he rogado por ti para que después de la prueba, después que pases la prueba, vengas y fortalezcas y que tu fe no falte. Y usted sabe un poco la historia. Al final Pedro le negó al Señor y el Señor después tuvo que perdonarle. Vayamos al libro de Hebreos también. Libro de Hebreos, capítulo número 7. El versículo número 25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el único mediador? Cristo Jesús, no se olvide. Vayamos a 1 de Juan, capítulo número 2, y leamos del versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra mediador quiere decir alguien que se interpone entre dos o más partes que están en desacuerdo a fin de reconciliarlos. Es un intercesor, es un agente, un intermediario o un mediador. En las Escrituras este término se aplica a dos personas, a Moisés y a Jesús. En un mundo lleno de pruebas y tribulaciones, necesitamos a alguien que pueda ayudarnos, guiarnos, sustentarnos. Jesús, al morir en la cruz y resucitar de los muertos, prueba que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. Su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo son evidencias de que Él está a la diestra de Dios. Y sabemos que en esta posición de autoridad, Él es nuestro mediador o intercesor. En 1 Timoteo 2:5 dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La religión popular tiene muchos intercesores. La gente es enseñada y motivada a recurrir a un santo, a una virgen, a cualquier imagen, que en realidad usted y yo sabemos que no son dioses. Y les ponen en el papel del Señor Jesús. Solamente, hermanos, entendemos que la Biblia es clara. Nos dice que hay un solo intercedor, un solo mediador, un solo personaje, el cual dio su vida en la cruz del Calvario para que sus pecados y mis pecados sean perdonados. Y el momento que Él hizo este sacrificio en la cruz, ahí se estaba convirtiendo en el mediador. Dice que Él está intercediendo por usted perpetuamente. Qué bueno es tener un abogado. Hasta el día de hoy no ha perdido ningún caso y nunca lo va a perder. Tener esa confianza en Él vale la pena. Miren, hermanos, uno, especialmente en mi caso, a nosotros nos enseñaron desde pequeñitos que recurramos a un santo, a una virgen, y le pedíamos y decía, tú que estás cerca del cielo, tú que estás cerca de Dios, por favor, intercede. Hermanos, así no funciona esto. Solamente hay un solo mediador, dice la Escritura, y ese es Jesucristo. No hay que vamos nosotros a decir, oh Pedrito, que estás ahí en el cielo y que supuestamente tú tienes la llave para entrar al cielo, ayúdame en esto. No, eso es totalmente falso, eso no se puede ni se debe hacer, pensar que hay otro intercesor, otro mediador, otro intercesor. Solamente hay uno. Hasta el Espíritu Santo nos dice que Él nos ayuda a pedir como conviene, porque no sabemos cómo pedir. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que esta intercesión, este mediamiento es de parte de Dios mismo. Entonces nosotros siempre debemos tener esto en la mente, que cuando necesitamos irnos delante de Dios, vamos a pedir, como el Señor mismo dijo, todo lo que pidan ustedes, pídanlo en mi nombre. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer siempre, cuando pedimos, cuando terminamos nuestra petición, tenemos que decir en el nombre de Cristo Jesús, porque Él está siendo el intermediario, Él es el intercesor, Él es el que nos va a ayudar. Entonces siempre debemos recordar sus enseñanzas. Él dijo, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mí, pidan lo que quieran. Y pidan lo que quieran para que su gozo sea cumplido.
Nosotros siempre debemos tener esto muy claro en la mente. No podemos pedir por otras cosas. Inclusive yo dentro del pueblo cristiano veo que hacen un énfasis mucho en la Trinidad. Y después de una petición siempre están diciendo, y esto, Señor, te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Totalmente mal, totalmente equivocados. El Señor Jesús no dijo que nosotros tenemos que orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Eso es solamente una fórmula que se emplea para el bautismo en agua. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces nosotros siempre debemos tener mucho cuidado que cuando oramos o terminamos nuestra oración, vamos a siempre a decir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos de una manera correcta, conforme establece el principio de la palabra de Dios. No hay otro mediador, no hay otro intermediario, sino solamente Cristo Jesús. Le vuelvo a repetir 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí es que podemos nosotros en el libro de Hebreos, cuando nos dice que nos acerquemos confiadamente delante del trono de la gracia para encontrarle oportuno socorro, Hebreos 4:16. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque el Señor Jesús nos conoce, Él pasó luchas, pruebas, dolores, angustias, sufrimientos, todas las cosas que usted y yo se puede imaginar, Él los soportó. Por eso es que Él nos entiende, nos comprende. ¿Qué es lo que estamos atravesando? Y ahí que es muy importante, inclusive les escucho en diferentes iglesias, o casi la mayoría de las iglesias hispanas, que cuando comienzan la lectura de la palabra, o comienzan a abrir el culto, y enseguida dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano querido, claro, esto se dio mucho énfasis años atrás porque hubo un resurgimiento de la doctrina falsa de lo solo Jesús, donde niegan la existencia del Padre y del Espíritu Santo. Para ellos solamente hay uno y es Cristo Jesús. Entonces, ellos están completamente errados. Y entonces, para apagar esto, o para decir que nosotros creemos en la Trinidad, siempre se comenzó a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí fue que se fue cometiendo este error. Pero nosotros vamos a tomar la palabra del Señor, y gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios para enmendar el error que nosotros podemos cometer y decirle, Señor, ayúdame, porque inclusive hay gente que dice, oh, yo te declaro sano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y totalmente equivocados. Ahí claramente el Señor Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre. Entonces recuerda, inclusive Hechos 4:12 dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, porque solamente en el nombre de Cristo Jesús podemos ser salvos. Y si vamos a Filipenses capítulo 2, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermano, la palabra de Dios, la Biblia es bien clarita, y tenemos que agradecer al Señor que es tan clara que nosotros podemos claramente entenderla y vivir de una manera adecuada y hacer las cosas conforme nos está diciendo la palabra del Señor. Yo sé que, hermanos, alguna persona que estará hoy escuchando esto a decir, uy, ¿qué le pasó al pastor Oscar? Mire que está hablando cosas contrarias. No, hermano, simple y llanamente estamos yendo a la palabra de Dios conforme el Señor nos ha enseñado y conforme está establecido aquí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces, Él es todo para nosotros. Y siempre le vuelvo a repetir, después que oremos, después que hagamos una oración, una petición, siempre pidámosle al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, querido hermano, el Señor Jesús se ganó, podemos decir vulgarmente, a pulso este derecho de ser el único mediador, de ganarse este título como el mediador, como el intercesor. ¿Por qué? Porque Él estaba dispuesto al sacrificio. ¿Quién murió en la cruz del Calvario?
Cristo Jesús. ¿Quién se entregó por todos los pecadores? Cristo Jesús. Todo, hermano, el plan de salvación está ahí sumergido en Cristo Jesús. Y ahí es que nosotros siempre tenemos que leer la palabra de una manera más correcta, más detenidamente, y sacar lo que Dios nos está enseñando ahí. Vayamos al libro de Isaías, capítulo número 53. Y vamos a ver que el sacrificio de Cristo ya estaba profetizado, ya estaba dispuesto. Ahora lo único que estaba esperando es el tiempo del Señor para que se cumplieran todas estas cosas. Cuando uno habla del tiempo de Dios, es un tiempo que usted y yo no conocemos en el tiempo del Señor. Porque inclusive el Señor Jesús, cuando iba a nacer, dice ahí en Gálatas 4, dice, y cuando llegó el tiempo, vino el Señor nacido de mujer y bajo la ley para cumplir la ley. Y entonces, hermanos, todo tiene su momento y todo su tiempo de cumplirse. Y aquí hago un paréntesis. Recuerden, hermanos, que el Señor prometió volver por la iglesia y tarde o temprano Él lo va a hacer. Ok, cierro ahora el paréntesis. Aquí en Isaías 53, leamos desde el versículo número 6. Y note lo que dice aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya estaba determinado que esto iba a pasar. Y el Señor Jesús, leyendo los evangelios, nos damos cuenta que Él cumplió a cabalidad todo esto. Entonces, ¿a quién vamos a pedir que interceda por usted y por mí? A Cristo Jesús. No hay otro. No es a la Virgencita, no es al santo fulano, al santo mengano, no, es a Cristo Jesús. Él nos va a ayudar. Y recuerde, dice que Él está intercediendo por usted y por mí perpetuamente. Él está en su trono y Él está intercediendo. Vayamos al Salmo 22. Y justamente hablando de sencillez y humildad, encontramos aquí en el Salmo 22, desde el versículo número 14, y nos narra prácticamente el sufrimiento, la angustia que el Señor Jesús pasó, soportó en la cruz del Calvario. Dice el 14 del Salmo 22, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hermanos, aquí nosotros tenemos, el Señor a través del salmista ya nos estaba dando lo que el Señor Jesús tuvo que aguantar, tuvo que soportar. Y imagínense, volvemos a decirle, el único que se ganó el título a pulso, a fuerza, a base de su sacrificio, fue el Señor Jesús. Nadie más puso su vida en el Calvario por usted o por mí, solamente Él lo hizo. Entonces Él es el que nos conoce, Él sabe todas nuestras cosas, nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestros problemas. Él sabe todo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Si no donde Él. Él nos conoce. Y como es nuestro Dios, nos va a conceder. Pero vamos, le vuelvo a repetir, a pedirle al Señor de una manera correcta como tenemos que hacerlo, a través de lo que nos enseña la palabra del Señor. Él tuvo una sumisión tan sencilla y humilde, no ha habido como otro. Teniendo toda la autoridad, todo poder, se despojó de su gloria y se convirtió en un ser tan débil como usted y como yo. ¿Para qué? Para salvarnos, para perdonarnos y asegurarnos vida eterna, que es lo mejor que usted y yo tenemos que tener y que cuidar nuestra alma. Le vuelvo a hacer un recuerdo que no le había dicho días. Recuerde lo que está en juego, no es su carro, no es su casa, no es su dinero, no es su ropa, no son sus títulos. Lo que está en juego es su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? ¿Con el Señor o separado de Él? En el fuego eterno. Usted decide, ¿no le parece? Y nuestro Dios, aún en eso, muestra su poder y su autoridad, dejando que usted y yo obremos de acuerdo a nuestro libre albedrío que tenemos. Nosotros, gracias al Señor, hemos escogido servirle y le pedimos cada día que nos ayude a mantenernos firmes. Y siendo nuestro intercesor, Él, estando aquí en el ministerio en la tierra, oró por los discípulos, oró no solamente por ellos, sino también por mí y por usted y por los que van a conocer. Vayamos al libro de Juan, capítulo número 17. Juan 17. Y leamos desde el versículo número 6. Del 6 hasta el 15 leamos. Dice el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliere. Mas ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Mire qué oración tan preciosa que hace el Señor. Y está orando por los creyentes, y no solo por los creyentes, sino también para que exista una unidad. Y ahí en el versículo número 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de venir, todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué palabra tan hermosa, hermanos. Cómo Dios se pone a interceder por usted y por mí. Siempre tenemos que agradecer al Señor porque la obra que Él hizo en la cruz del Calvario fue una obra completa. Ya no hay nada que hacer. Él lo completó todo. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo número 9. Y leamos el versículo número 23. Hebreos 9, desde el 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ya no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un solo sacrificio fue necesario y el Señor Jesús así lo hizo. Porque tenemos un abogado, ¿no? Y allá en Primera de Juan, capítulo número 2, leamos, volvamos a leer Primera de Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tenemos un abogado súper eficiente. Debemos hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para no fallar.
y sobre todo no pecar. No obstante, debemos reconocer que somos humanos y estamos muy conscientes de nuestras debilidades. Si fallamos, podemos estar seguros que Satanás pronto nos atacará con el desánimo y la condenación. En tales momentos podemos confiar en nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, quien está presentando nuestro caso delante del trono de su Padre. Él no está ahí para condenarnos. Él representa nuestro caso en el más alto de todos los tribunales. Dios nos perdonará cuando nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y podemos decir, gracias Señor Jesús por ser nuestro mediador. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida y gracias por tu palabra. Gracias porque tú a través de ellas nos haces entender muchas cosas y nos permites que corrijamos muchos errores. Te pido que cada día tú nos ayudes y tú sigas, Señor, fortaleciendo nuestras vidas de tal manera que siempre estemos con esa fe puestas en ti. Gracias, Padre lindo, por todo lo que tú eres y haces en nuestras vidas. Y gracias, Señor Jesús, por ser nuestro intercesor. Te adoro, te alabo y te bendigo y te doy las gracias también a ti, Espíritu Santo, que siempre estás para guiarnos, siempre estás para ayudarnos y fortalecernos. Gracias, Papito del cielo, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche y un resto de semana excelente.